Hola seguidores de Luludeco, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles un montón de tips sobre nuestra amada cera de soja, ideal para fabricar velas perfumadas. No sé si sabían, pero es un recurso 100% renovable. No contiene derivados del petróleo, es biodegradable y súper amigable con el medio ambiente. Su punto de fusión es súper bajo. A partir de los 40 grados ya comienza a cambiar su estado de sólido a líquido. Esto hace que dure hasta 3 veces más que las velas de parafina. Producen menos hollín y las esencias añadidas se dispersan mucho más por el ambiente, lo cual hace que huelan riquísimo. Se consumen en su totalidad, por lo tanto, sus envases pueden ser lavados y reutilizados. Vamos con algunos consejos para que tu vela salga perfecta. Podemos utilizar cualquier tipo de envase, menos de plástico, y que tengan agujeros. Por ejemplo, cuencos de cemento, envases de porcelana, de vidrio, latas, en este caso ya le puse los pabilos, es súper importante el tema de los pabilos, ya lo vamos a mencionar más adelante, o envases de madera. Recordemos que las velas de cera de soja sí o sí se tienen que fabricar en envases, no se pueden fabricar en moldes como las de parafina, ya que al derretirse se hace aceite. Elegir el pabilo correspondiente de acuerdo al envase que vamos a utilizar es un punto clave, ya que esto hará que la vela queme correctamente y se consuma en su totalidad para que no queden desperdicios. Ahora voy a darles algunos ejemplos con algunas velas que yo ya fabriqué. En este caso, el envase tiene 8 centímetros de diámetro. Con un solo pabilo grueso estamos a la perfección. Con este envase, que tiene 10 centímetros de diámetro, es necesario colocar 2 pabilos, porque uno solo no va a alcanzar a derretir toda la superficie de la vela. En este, que tiene 12 centímetros de diámetro, fue necesario colocar 3 pabilos, justamente para lo que les contaba antes, que derrita toda la vela. Si no, se va a hacer un pozo en el medio y no va a quemar como corresponde. La variedad de pabilos que podemos encontrar en el mercado es infinita. Acá les voy a mostrar algunos que uso yo comúnmente. Este, por ejemplo, es extra grueso y está bañado en cera de abeja. Este también está bañado en cera de abeja, pero es fino. Después tenemos también hilos de algodón, inclusive hay pabilos de madera, yo no los uso, pero quedan muy lindos, se pueden utilizar. Y este, por ejemplo, está bañado en parafina. Las temperaturas también son un aspecto clave. Al momento de derretir nuestra cera, no debemos superar los 60 grados para que no se queme. Las esencias deben añadirse entre los 40 y los 45 grados para evitar que se evaporen. En mi canal de YouTube pueden encontrar un video con los porcentajes recomendados para que sus velas salgan increíbles. A la hora de producir, siempre les aconsejo ir probando en pequeñas cantidades, para ir conociendo cuál es la fórmula que mejor nos funciona a nosotros. Es prueba y error. Algo de lo que también quería hablarles y que me han consultado mucho es sobre el endurecedor o mejorador de quemado. Como les decía antes, les recomiendo que lo prueben para ver qué les parece, a ver si notan diferencia usándolo o sin usarlo. Yo solo lo uso en verano cuando las temperaturas son muy altas porque ayuda a que la cera seque mucho más rápido. El porcentaje que utilizo en verano es del 3 al 4% del peso total de la cera. Algunos fabricantes aconsejan usar un 10% del peso total de la cera. La verdad es que yo lo probé y me parece muchísimo. Inclusive cambia mucho el aspecto de la vela porque puede quebrarse o quedar con imperfecciones en la superficie. Pero va en gusto. Esto es prueba y error. Y así que, manos a la obra y a probar se ha dicho. Espero que obtengan muy buenos resultados con estos consejos y, por cualquier duda que tengan, los leo en los comentarios.